Buenos días a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, primero, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a revisar la tarea de la clase pasada. Bueno, la actividad pasada se quedó para ustedes en la carpeta que dice actividad 3: calcular el polinomio de Taylor de cuarto grado que se ajusta a la función seno en el punto pi medios. Una vez hecho esto, estima el valor del seno de pi tercios y calcular el polinomio de séptimo de grado 7 centrado en cero de la función seno. Entonces vamos a ver. Primero que nada, pues vamos a copiar esto, ¿no? Nos piden el polinomio de Taylor de cuarto grado de la función en seno, ¿no? Entonces tenemos aquí, bueno, vamos a poner primero la función, ¿no? La función x pues va a ser el seno de x. El punto donde nos piden que creemos el polinomio pues es en el punto eh, pi medios, ¿sí? Ahí nos piden que creemos el polinomio y nos piden un polinomio de cuarto grado. Por lo tanto, pues n va a valer 4 de nuestra sumatoria desde que k es igual a 0 hasta n de x menos x0 entre k factorial, todo esto, bueno, esto a la k por la derivada késima en x0, aplicando todos los valores que tenemos, pues va a ser que el polinomio de x va a ser igual a x menos pi medios, esto a la k. Bueno, aquí me faltó la sumatoria, vamos a escribirla. Me faltó aquí poner la sumatoria, es la sumatoria desde que k es igual a 0 hasta n de x menos x0 a la k entre k factorial por fk, que olvidé poner los pi medios, perdón, a la k entre k factorial por fk de pi medios, ¿sí? Ok, entonces, desde hasta donde nos están pidiendo el polinomio, pues nos piden hasta... Ay, nos lo piden... Vamos a borrar esta n. ¿Hasta cuándo vale? 4, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el polinomio. Vamos a desarrollar la sumatoria. La primera es x menos pi medios, todo esto elevado a la 0, entre 0 factorial por la función valuada en pi medios, más x menos pi medios a la 1 entre 1 factorial, y esto por la primera derivada de pi medios, de la función valuada en pi medios, más x menos pi medios al cuadrado sobre 2 factorial por f bi'prima de pi medios, más x menos pi medios de al cubo entre 3 factorial por f triprima de pi medios, y el último valor que va a ser x menos pi medios a la cuarta entre 4 factorial por la función derivada f cuarta en pi medios, ¿sí? ¿Qué nos hace falta obtener? Pues todas las derivadas y de la función seno. Esto va a ocurrir un poco como lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Que nos decían que si f de x es igual al seno de x, ¿no? La primera derivada, que es la que necesitamos, la derivada del seno es el coseno de x. Luego la segunda derivada sería el menos seno de x. Y la tercera derivada es el menos coseno de x.
Y la cuarta derivada, pues es el seno de x, ¿no? Porque el coseno es el menos n, y con este menos, y se vuelve a repetir, ¿sí lo ven? Pero bueno, hasta aquí necesitamos las derivadas, y si las evaluamos, todas estas en pi medios, bien, entonces nos toca evaluar la función ahora en pi medios, que va a ser igual al seno de pi medios. El seno de pi medios vale 1. La primera derivada evaluada en pi medios es igual al coseno de pi medios, y esto es 0. Luego la segunda derivada en pi medios pues es igual al menos seno de pi medios, que es igual a menos 1. Y la tercera derivada evaluada en pi medios pues es igual al menos coseno de pi medios, que es 0. Y el último pues es el mismo que el primero, ¿sí lo ven? Es otra vez seno de pi medios, que vale 1. Entonces de nuevo ahora se repite, ¿no? La secuencia por el seno, ¿no? La senoidal. Con esto pues podemos saber que todos los que son, por ejemplo, la prima, la triprima, ¿no? Se van a volver 0, es decir, f prima, que sería este valor, se volverá 0 porque pues el f prima valorada en pi medios vale 0, y esta también, ¿sí? Entonces vamos a borrar. ¿Dónde borramos? Pues yo creo que aquí. Solamente recordar esto, ¿no? Vamos a poner estos acá como f, las f, ¿no? F de pi medios igual a 1, f biprima de pi medios menos 1, y f cuarta de pi medios es igual a 1, para poder borrar aquí. Muy bien. Entonces ya vimos que esta no se va a volver 0, y esta también, ¿vale? Entonces el polinomio de grado cuarto de Taylor, quedamos que es cualquier cosa a la 0 les da 1, es 0 factorial les da 1, 1 entre 1 les da 1, esta parte es 1, y esta f' también vale 1, entonces aquí les queda 1 por 1, más esto que es 0, este 0 que se bajó aquí, más el siguiente elemento, que sería que sería x menos pi medios al cuadrado entre 2 factorial, que es 2, por f bi'prima, que es menos 1, ¿sí? Por esta que ya evaluamos, más este 0 que tenemos aquí, y este valor que es x menos pi medios a la cuarta entre 4 factorial, y 4 factorial les va a dar 24. Y esto va por f cuarta de pi medios, que vale 1. Entonces, este 1 por 1 vamos a simplificar, nos va a dar 1, el 0 ya no es necesario ponerlo, aquí ya no va a ser más, va a ser menos, por este menos que está aquí, les va a quedar pi, vamos a quitar, perdón, este x menos pi medios al cuadrado sobre 2, el otro 0 no sirve, y más x menos pi medios a la cuarta entre 24. Este es el polinomio de grado 4 que nos solicitan, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos simplificarlo, ¿no? Pero para ver cómo se comporta, pero este es el que hasta aquí podríamos llegar en el inciso ¿cuál era? Bueno, ese más bien es el polinomio, ¿no?
Ahora, ¿qué nos solicita en el inciso A? Pues ahora nos dicen, ya que tienes este polinomio, ahora evalúa el valor del seno de pi tercios. Entonces, obviamente no les están diciendo que pongan aquí seno de pi tercios, sino que lo evalúen en su polinomio, ¿sí? Entonces, vamos a borrar aquí. Ya que llegaron ahí, ya borré ese 4, vamos a ver. También ya. Entonces, les piden evaluar el punto pi tercios en su polinomio, que va a ser igual a 1 menos x menos pi medios al cuadrado, que en este caso ya x ya no va a ser x, sino va a ser pi tercios, ¿están de acuerdo? Pi tercios menos pi medios y todo esto al cuadrado sobre 2 y más pi tercios menos pi medios entre 24 y esto está elevado a la cuarta. Muy bien. Este valor, si ustedes lo meten en la calculadora, les va a dar 0.86655, por lo tanto este es 6. 66. ¿Sí? Luego el inciso B dice, calcular el polinomio de séptimo grado centrado en 0 de la función seno, es decir, ya no es necesario llegar hasta el cuarto, sino nos piden hasta el séptimo, ¿sí? Entonces, otra vez, recordando sus derivadas, ¿no? Vamos a ponerlas aquí para que nos sirvan mejor. Sí, para el inciso es B, ¿no? El de séptimo grado, pues vamos a necesitar derivar hasta la séptima derivada, ¿no? Entonces esto es f de x, quedamos que era el seno de x, f' de x es igual al coseno de x, f b' de x es igual al menos seno de x, f' de x es igual al menos coseno de x, y el siguiente pues va a ser f cuarta de x, que es igual al seno de x. Regresamos aquí, si lo ven. Pues aquí podrían poner que f de x es igual a f cuarta de x, si lo ven. Por lo tanto, pues f quinta de x pues es igual a f', y f sexta de x es igual a f', y f séptima de x pues igual a f tercera, a la tercera, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Porque se va a volver a repetir este ciclo, ¿sí? Entonces, si recordamos estos valores, bueno, ya no es igual, ¿no? Los tenemos que evaluar. Vamos a evaluarlos en el punto x0, pero ahora ya no es pi medios, ahora es 0, por eso nos dicen aquí que necesitan necesitan el polinomio centrado en 0, ¿sí? Ese es el punto x0. Entonces, pues aquí va a cambiar un poco, dice f de x va a ser igual a la cuarta derivada de x, que es igual al seno de 0. El seno de 0 pues es 0. Luego la primera derivada, bueno, aquí no es x, sería 0, pero vamos a ponerlo 0, es igual a la quinta derivada en 0, y es igual al seno de, perdón, es igual al coseno de 0, que es 1, y luego la segunda derivada en 0 es igual a la sexta derivada en 0, y es igual al menos seno de 0, que es igual a 0, y luego la tercera derivada es igual a la séptima derivada,
y es igual al menos coseno de 0, que es igual a menos 1. Entonces podemos observar que aquí los valores pares, es decir, 1, bueno, este sería un 0, ¿no? 0, 4, 2 y 6 van a estar multiplicados por 0, y los que son impares, 1, 5, 3 y 7, bueno, 1, 3, 5 y 7, van a estar por 1 y menos 1 respectivamente, de su serie me refiero, ¿sí? Entonces, la serie de Taylor, ¿no? El polinomio, va a ser el primer elemento, que sería x menos 0 a la 0 entre 0 factorial por la derivada en 0. Perdón, por la función en 0, que vale 0, ¿sí lo ven? Esta f en 0 nos vale 0, por lo tanto esta les va a dar 0. Luego, el siguiente elemento es x menos 0 a la 1 entre 1 factorial por la primera derivada evaluada en 0. La primera derivada vale 1, entonces esta sí se queda, así se queda, este es 1 factorial, perdón. Luego, el siguiente sería x menos 0 al cuadrado entre 2 factorial por f bi'prima en 0. Ya vimos aquí que vale 0, por lo tanto todo esto se va a volver 0. Luego, x menos 0 al cubo entre 3 factorial por la tercera derivada en 0. La tercera derivada va a valer menos 1, por lo tanto esto sí va a valer algo. El siguiente sería x menos 0 a la cuarta entre 4 factorial por la cuarta derivada evaluada en 0. Y aquí sabemos que va a valer 0, por lo tanto esto se va a ver ser 0. Luego x menos 0 a la quinta entre 5 factorial por f quinta evaluada en 0. F quinta vale 1, por lo tanto este sí tiene un valor. Y luego vamos en 5, x menos 0 a la sexta entre 6 factorial por f 6 evaluada en 0. F6 evaluada en 0 vale 0, por lo tanto esto se vuelve 0. Y el último, x menos 0 a la séptima entre 7 factorial por f séptima evaluada en 0. Este vale menos 1, por lo tanto sí va a valer algo, ¿sí? Entonces vamos a simplificar todo esto que ya escribimos. ¿Sí? Entonces el polinomio de séptimo grado va a quedar, esto nos da 0, pues ya no lo ponemos. X menos 0 pues nos da x, a la 1 pues nos da x, entre 1 factorial pues nos da x, y esta f valía 1 si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces esto les va a quedar x, ¿sí lo ven? Luego el siguiente, este valor por esta multiplicación les va a dar 0. El siguiente valor es menos 1, ¿sí? Por lo tanto este ya es un menos, ¿sí? Por este de que está aquí, este menos 1. X menos 0 al cubo pues les va a dar x cúbica entre 3 factorial, que esto vale 6. Y luego esta x quinta, esta les da 0, no por este 0. Esta les va a dar, esta f quinta me recuerdo que era positiva, por lo tanto esto es más. Les va a quedar x quinta entre 5 factorial. Ese 5 factorial es 120, ¿sí? Y el último, este que es por un menos que está aquí, es x a la séptima entre 7 factorial, que es 5040, ¿sí? Este es el polinomio de séptimo grado con el punto en el punto x0, ¿sí? Ahora, si ustedes lo grafican, pues se van a dar cuenta. Vamos a graficarlo, ¿sí? Vamos a poner aquí a Fuplot. ¿Sí? Nosotros queríamos el seno de x. No conoce la seno. Vamos a ponerle, yo creo que sinusoidal, ok.
Esta es la función que quieren ustedes aproximar. La que obtuvimos ahora con el polinomio de séptimo grado, pues es x menos x cúbica entre 6. Voy a poner otro color para que vean cómo se va modificando. X cúbica entre 6 más x quinta entre 120. Vean cómo cada elemento, ¿vale?, se va apareciendo más la función, menos x séptima entre 5040. ¿Sí? Si fueron viendo cómo cada elemento se fue pareciendo más a esta sinoidal. Ojo que aquí, cuando nos alejamos de 0, porque recuerden que este polinomio está hecho en 0, o está evaluado, aproximado en 0, cada vez que nos alejamos más del punto, es decir, hacia la izquierda y hacia la derecha, se va incrementando aquí el error. ¿Sí? Aquí ya casi para llegar a pi, ¿no?, del seno, ya se fue la función aproximada, ¿sí lo ven? Entre más nos alejamos del punto donde realizamos la aproximación, mayor va a ser el error. Ya aquí en 2 veces pi ya no tiene nada que ver una con la otra, ¿sí lo ven? Entonces tenemos que acotar precisamente hasta dónde podemos utilizar el intervalo, ¿sí lo ven? En el caso, acuérdense que es de grado 7 y está centrada en 0. El otro que hicimos en el inciso, bueno, en el principio del enunciado, nos dio de grado 4, nos dio 1 menos x menos pi medios. Todo eso estaba al cuadrado. ¿Sí? Entre 2. Y luego sería más lo mismo, ¿no? X menos pi, todo esto. Vamos a copiarlo aquí. Pero aquí era entre 24. Y aquí estaba elevado a la cuarta. ¿Sí? Fíjense cómo el de grado 4 que obtuvimos en el inicio del ejercicio estaba centrado en pi medios. Pi medios está como por aquí, ¿sí? Que es la cresta del seno. A partir de pi medios, pues se parecen mucho, pero conforme se van alejando de pi medios, cada vez la función se va alejando del valor. Y aparte, debido al grado que con el que hicimos la aproximación, que era de grado 4, si se fijan, en la de grado 7 alcanza a cubrir casi pues, un periodo del seno, ¿no? Y aquí apenas y alcanza a cubrir solamente una cresta. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿de qué va a depender su aproximación? Pues del grado del polinomio y del punto en donde deseen evaluar, ¿no?, su función. Si quisieran utilizar este de grado 4 para no hacer el de grado 7 en, no sé, en 2 veces pi, pues lo centran por aquí en 2 veces pi y hacen el de grado cuarto y ahí lo pueden realizar. La cuestión es evitar estas esquinas, ¿no? Estos errores al alejarse del punto x0, ¿sí? Bueno, espero haber contestado sus dudas, si es que tuvieron alguna en la tarea. Vamos a continuar. Muy bien, el siguiente tema, como vimos la clase pasada, ¿sí? Vamos a por aquí está análisis numérico, su programa. El siguiente tema sigue es métodos cerrados, método de bisección, quedamos que vamos a ver, y las interpretaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a verificar la página de los apuntes, aquí la tienen, en el tema 2, que es el que nos concierne, es el de método de bisección.
Muy bien, ya habíamos leído esta parte. ¿De qué trata el método de bisección? Dice, el método de bisección se aplica a funciones algebraicas o trascendentes y proporciona únicamente raíces reales. Tiene su origen en un popular algoritmo de búsqueda de datos en arreglos vectoriales denominado búsqueda binaria. Es un método cerrado, es decir, requiere de un intervalo en el cual esté atrapada una raíz. Básicamente consiste en cortar el intervalo en dos, justo por la mitad, bisectar, de ahí viene el nombre, considerando a este punto como una aproximación de la raíz de la función. Posteriormente debe determinarse si la raíz verdadera se encuentra a la derecha o a la izquierda de la aproximación y según corresponda cerrar el intervalo con la aproximación y el límite derecho o izquierdo, pero siempre manteniendo a la raíz verdadera en el intervalo. Esta operación se repite hasta que la diferencia entre las dos últimas aproximaciones sea menor que una tolerancia preestablecida. Bisección es un método robusto, aunque resulta lento en su proceso por lo oneroso de los cálculos que deben realizarse. Por otra parte, su convergencia puede en ocasiones ser inestable. ¿Sí? Y aquí viene la definición del método. Pero bueno, ¿en qué consiste básicamente el método? En bisectar un intervalo, ¿vale? Imaginemos que tienen aquí, ¿sí? Tienen aquí, vamos a ver cómo lo quieren ver. Pues así, ¿no? O por abajo o por arriba. Vamos a hacerlo así. Tienen esta función. Y ustedes tienen esta raíz. Esta es su función f de x. Esta es x y esta es y. Vamos a borrar este puntito para que no les cause ruido. Muy bien. Entonces, este punto es su raíz. Ustedes van a llegar, después de todos los 4 pasos que vimos en la clase pasada, ¿no? Después de analizar, de ver, van a llegar a un intervalo, ¿sí? Un intervalo. Vamos a ponerlo más amplio. Vamos a poner por aquí. ¿Sí? Este intervalo va a ser el intervalo A, B. ¿Qué dice el método? Pues el método dice, ¿sabes qué? Yo pienso, ¿no?, que lo mejor es bisectar este intervalo, ¿sí? ¿Qué es bisectar? Pues dividir entre 2, ¿sí? Es decir, van a sumar, o en este caso sería x, b menos x menos a menos x, ¿sí lo ven? Para obtener este pedazo. Pero pues sería lo mismo que si ustedes agarraran y dijeran, bueno, mi primer punto x0 va a ser igual a más b sobre 2, ¿sí? Este punto que les va a dar entre a más b entre 2, les va a dar un punto por aquí, ¿sí lo ven? Un punto x0, ¿sí? Recuerden que desde el principio ustedes debieron de haber visto que f de a tendría que ser de un signo y f de b tendría que ser de otro para mantener, recuerden, la relación de que f_a por f de b sea menor que 0 para tener un número impar de raíces. En este caso debemos de asegurarnos de que tenemos solamente una raíz en el intervalo, ¿sí? Entonces, si f de a es negativo y f de b es positivo, pues aquí se va a mantener que aquí va a haber por lo menos una raíz, ¿sí lo ven? Entonces, la siguiente aproximación x0, necesitamos saber si se encuentra o a quién sustituirá en el intervalo, ¿sí? ¿A quién va a sustituir para que se mantenga esta relación? Pues vamos a ver, ya que tienen el valor de x0, pues lo van a evaluar en su función, f de x0. ¿Qué va a pasar? Pues que les va a dar este punto, f de x0. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Este punto f de x0 es positivo. Si su f de a es negativa, al hacer de nuevo la multiplicación f de a por f de x0, pues va a ser negativo, ¿sí lo ven? Así se van ustedes a cerciorar, ¿sí?, de que esta x0, ¿no?, forma parte del nuevo intervalo donde va a estar la raíz. Esto es, la siguiente aproximación x0 va a reemplazar a uno de los dos intervalos, dependiendo en dónde les dé, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿a quién debería de sustituir? Pues debería de sustituir a b para que el intervalo disminuya, ¿sí lo ven? Y ahora el intervalo va a ser a x0.
Pero como esto lo quieren programar, no pueden estar mencionando de nuevo otra vez variables, ¿no? Entonces aquí pueden decir que x0, ¿no?, va a ser igual a b, y van a tener otra vez un intervalo a, b más pequeño. Esa sería su nueva b, ¿sí lo ven? ¿Qué van a volver a hacer en la siguiente iteración? Pues van a volver a dividir el intervalo y van a llegar a un punto. ¿Cuál es la idea? Que por ejemplo este punto x1, porque ya hicieron x0, ¿no?, el x1, pues van a volver a dividir entre 2 el intervalo y les va a dar este punto. Este punto va a ser negativo, y como este otro punto era positivo, ahora x1 va a sustituir a a. Si se fijan qué está pasando cada vez que ustedes dividen entre 2 el intervalo, pues cada vez están haciendo más pequeño el intervalo y van atrapando a la raíz. ¿Cuál es el objetivo? Que al final de cuando cumplan su tolerancia, este intervalo sea tan pequeño que atrape a la raíz, ¿sí? Esa es cómo actúa este método, ¿sí? Entonces aquí les ponen la definición del método, ¿no?, que dice: a partir de una función algebraica o trascendente y de un intervalo a, b, que pertenece al dominio de la función y para el cual f de a por f de b es menor a 0, que ahí se están cerciorando de que hay una raíz, lo que implica que en el intervalo a, b existe al menos una raíz, que es lo que les estoy comentando. El método consiste en bisectar el intervalo a, b, es decir, una primera aproximación x0 va a ser igual a más b entre 2. Se obtiene una aproximación a la raíz x0. La función se valúa en este nuevo valor, y de acuerdo al signo de la función valuada, en este punto deberá sustituirse uno de los extremos del intervalo de búsqueda, de tal forma que se conserve que f de a por f de b sea menor que 0. ¿Sí? Es decir, ya que obtuvieron la siguiente aproximación, tienen que volver a verificar que f de a por f de b sea menor que 0 para que permanezca ahí la raíz, ¿sí? De acuerdo a la geometría de la figura, la sustitución de los intervalos deberá hacerse de la siguiente forma. La geometría, yo se las puse ahí un poco, pues un poco mal puesta, pero sería esta, ¿vale? Aquí está su intervalo a, b, esta es la función, esta es la raíz, y aquí ustedes están dividiendo, ¿sí lo ven? ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a sustituir? Dice, sea a tal que f de a es negativo, como aquí en nuestro dibujo, ¿sí? Aquí f de a es negativo, ¿sí lo ven? De la función. Tal que f de a sea negativo y b tal que f de b sea positivo, es aquí, esta f de b es positiva, ¿sí lo ven? Si f de x0, es decir, la aproximación que ustedes están obteniendo es menor que 0, entonces la nueva x0 va a sustituir a a. Y luego, si f de x0 es mayor que 0, entonces x0 va a sustituir a b, ¿sí? Es decir, lo que pusimos aquí, a la hora de que nosotros obtuvimos xa, lo evaluamos en f de x0. Como f de x0 fue positivo, sustituyó a b, ¿sí lo ven? Y del otro lado, cuando obtuvimos x1, como x1 fue negativo, va a sustituir x1 a y cierra el intervalo, ¿sí lo ven? Es lo que hicimos lo que les está diciendo aquí. En cada iteración deberá sustituirse alguno de los límites del intervalo que contiene a la raíz. Repitiendo este proceso, el intervalo se reduce paulatinamente hasta que alguna de las aproximaciones coincide razonablemente con la raíz de la función. El proceso se detiene cuando entre la aproximación xi, o sea, la última, y la aproximación anterior xi menos 1 se satisface un nivel de error absoluto o relativo preestablecido, tolerancia. ¿Sí? Como les comenté en la clase pasada, para detener este método vamos a necesitar comparar nuestros valores con una tolerancia. ¿Sí? Si este error es menor al que nos están solicitando, pues podemos decir que cumplimos con la tolerancia y el valor que nos piden es el que obtuvimos. ¿Sí? Entonces, si esto fuera una especie de algoritmo, que es lo que tienen que hacer para programarlo, ¿no? Esto es una serie de pasos que tienen que seguir para resolver una función con el método de bisección. Ya les expliqué un poco lo que es la interpretación geométrica, ¿no? Donde, bueno, vamos a leerlo, dice:
En la figura 1 puede observarse que el intervalo a, b, en el cual está contenida una raíz de la función, para este caso se observa también que f de a es negativo y que f de b es positivo. Como consecuencia de la raíz contenida en el intervalo, este desarrollo es válido si se desea definir una función creciente. También es válido para una función decreciente haciendo los ajustes necesarios, pero en todo caso debe conservarse que f de a por f de b es menor que 0. ¿Sí? O sea, como esto va a ser un programa, ¿no? No siempre les va a tocar que en el intervalo a, b la función va a ser creciente. ¿Cómo saben que es creciente? Pues porque va de menos a más. Sino muchas veces puede ser que venga decreciente, ¿no? Y es decir, f de a es positivo y f de b es negativo, ¿sí? Y aquí también tienen una raíz. Entonces, estas interpretaciones que pusimos acá arriba, pues ya no son válidas. ¿Por qué? Porque f de a es positivo y f de b es negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer algunas adecuaciones para ese caso, ¿sí? Pero lo que siempre se tiene que cumplir es que f de a por f de b sea menor que 0 para decir que hay una raíz en el intervalo. Dice, para el caso mostrado, al bisectar el intervalo se observa que la primera aproximación x0 se ubicó a la izquierda de la raíz y por consecuencia f de x0 es menor que 0. En virtud de esto, x0 deberá sustituir al extremo del intervalo b de acuerdo a la figura 2. Por otra parte, al bisectar de nuevo el intervalo nos resulta que la siguiente aproximación x1 se ubicó a la derecha de la raíz y por consecuencia f de x1 mayor que 0. En virtud de esto, x1 deberá sustituir al extremo del intervalo b, conforme a la figura 3. Una vez hecha esta sustitución, deberá bisectarse el nuevo intervalo hasta que dos aproximaciones sucesivas satisfagan la tolerancia preestablecida, que es lo que les está poniendo aquí, ¿no? Cuando la función es creciente, el intervalo a, b, la primera aproximación va a ser x0. Este x0 les va a dar negativa, por lo tanto esta x0 va a sustituir a, ¿sí? El caso contrario sería que esto fuera decreciente, ¿no? Y en lugar de sustituir a va a sustituir a b. Pero bueno, vamos a ver ejercicios para que lo vean, si es que se les hace muy complicado. Y el último, que sería el criterio de convergencia, dice, en todo caso el método convergerá siempre y cuando en toda iteración se conserve que f de a por f de b es menor que 0. Esto es su criterio de convergencia, ¿sí? Lo tienen que checar en cada iteración para saber que van bien, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para que vean que no está tan complicado como parece. Vamos a resolver un ejemplo, permítanme. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, más bien un ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Ejemplo. Dice, sea f de x igual a x por e a la x menos 1, obtener una raíz por el método de bisección para una tolerancia menor o igual que 0.007, ¿vale? Ya desde que les están dando este valor, bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Dice, la función f de x, pues es una exponencial por x, y luego le restan ese menos 1. Si recuerdan la función de la exponencial, pues nunca cruza, ¿no?, el eje de las x. Luego si lo multiplican por x, lo que va a hacer es expandirla, y el menos 1 pues va a bajar. Por lo tanto, analizando, ¿no? Vamos a cambiar de color para que solución. El paso 1, que era la
Híjole, creo que ese verde está muy opaco. Vamos a hacer un poco más brilloso. El reconocimiento, ¿no? Después de lo que les acabo de mencionar, pues podemos pensar que va a tener una raíz. ¿Sí? Por eso que les comenté, ¿no? Que el -1 lo va a bajar. El paso 2 es obtener la aproximación, ¿no? Aproximación. ¿Cómo vamos a obtener la aproximación? Pues, podríamos graficarlo, pero es demasiado trabajo. Vamos a tabularlo, ¿no? Donde x es la variable dependiente y f de x pues es la función, ¿no? Entonces si lo tabulamos, ¿sí? ¿De dónde podemos empezar? Pues vamos a algo sencillo, ¿no? De -1 a 1, ¿vale? ¿Por qué Pues por sencillas nada más, ¿no? Para ver ¿qué estoy buscando de este lado? Pues estoy buscando un cambio de signo. ¿Por qué? Porque pues si, recuerden que si la función es algo así, ¿no? Nosotros necesitamos que este valor de A y este valor de B sean de signos contrarios. Entonces, por lo tanto, uno puede ser positivo y el otro, bueno, negativo y positivo o al revés, ¿sí? Entonces, este cambio se va a ver aquí en la tabulación, ¿sí? Entonces, si ustedes evalúan bueno, la más sencilla es en 0, ¿no? E a la 0 pues les da 1 y 0 por 1 les va a dar 0 y esto les va a dar -1, ¿vale? El valor en -1, vamos a calcularlo, les va a dar menos 1.36788. Siempre traten de utilizar, bueno, yo siempre trato de utilizar 5 decimales para llegar más rápido, porque si utilizan menos decimales, aparte de que le meten más error a su cálculo, como vimos en las clases pasadas, ¿sí? Este método tarda más, ¿vale? Entonces siempre traten de utilizar 5 decimales para sus cálculos. En 1 les va a dar, vamos a ver, entonces para 1 les va a dar 1.71828. Vamos a borrar lo demás porque eso ya no nos estorba, ¿vale? Entonces, ¿qué van a tener aquí? Pues aquí tienen el cambio de signo, ¿no? Es decir, cuando f evaluado en 0 les da -1 y cuando f evaluado en 1 les da 1.71828, aquí se genera el cambio de signo, ¿sí? Por lo tanto, si fuera algo como esto, este punto 0, ¿no? Este sería su 0 y este sería su 1, ¿no? Porque f de b es positivo y f de a es negativo, ¿sí lo ven? Entonces, f de a será igual a -1 y f de b será igual a 1.71828. Y su intervalo pues sería de 0 a 1, ¿sí? ¿Por qué me tardé en esto? Bueno, ¿por qué me puse a hacer esto? Pues porque necesitamos este intervalo para entrar a utilizar el método, ¿sí? ¿Qué método nos piden? Pues es el único que hemos visto, que es el de bisección, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? El intervalo. ¿Cómo lo obtengo? De esta manera, ¿sí? ¿Qué más? El paso 3 pues sería utilizar el método, así que vamos a utilizarlo. Primero vamos a borrar aquí. Solamente vamos a recordar el intervalo, que es de 0 a 1, ¿sí? Entonces, método paso 3, pues elección, pero en este caso no les dejen elegir, sino que les están diciendo que es por bisección. Entonces, pues hay que hacer ese, ¿no? Para bisección ya sabemos que necesitamos un intervalo 0,1, ¿sí? De aquí sabemos pues que A va a ser igual a 0 y que B va a ser igual a 1, que f de A era igual a -1 y que f de B
es igual a 1.71828. ¿Sí? Entonces, recuerden que la primera aproximación la vamos a calcular dividiendo este intervalo entre 2, es decir, nuestra xy va a ser igual a a más b entre 2. ¿Quién es xy? Pues la aproximación que vamos a solicitar. Entonces, aquí es cuando les comentaba el caso de las iteraciones. Vamos a marcar nuestra primera aproximación como una primera iteración. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra primera iteración? Pues cuando y vale 0. ¿Sí? Es nuestra primera aproximación. Por lo tanto, x0 pues va a ser igual a más b sobre 2. Y aquí tenemos a más b que va a ser 0 más 1 entre 2. Y esto les va a dar punto 5. Esta es su primera aproximación. Del intervalo de 0 a 1, punto 5 pues está a la mitad. Si esto es correcto. ¿Qué debemos de hacer ahora? Pues el método dice, ahora entonces evalúen la función el punto x0. Si lo evaluamos, la función es esta que tenemos aquí. Les va a dar que x0 va a ser la exponencial en x0 menos 1. x0 pues vale 0.5. Esto es igual a 0.5 por e a la 0.5 menos 1. ¿Sí? Vamos a ver cuánto nos da. Les va a dar menos 0.17564. ¿Sí? Este valor, f de x0, recuerden, en los apuntes nos decían que si f de x0 era menor que 0, nuestra aproximación x0 iba a ser igual a a. ¿Por qué? Vamos a revisar aquí. Si ustedes revisan la multiplicación f de a por f de b, les va a dar negativa, porque este es positivo, pero porque este es positivo y este es negativo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que mantener esta multiplicación para asegurarse de que sigue estando la raíz en el intervalo, ¿sí? Entonces, aquí su nueva aproximación les dio 0.5, tienen que decidir a quién va a reemplazar, si a 0 o a 1, es decir, a o a b, ¿sí? Entonces, ¿cómo deciden? Pues lo sustituyen en f de x, y este valor le dice, ¿sabes qué? Si es negativo, x0 va a sustituir a a, ¿sí? Para asegurarte de que ahora f de a por f de b te va a volver a dar negativo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces, si x0 es igual a, pues entonces esto va a ser igual a 0.5. A va a ser igual a 0.5 y su f de x0 pues va a ser igual a f de a, que es igual a menos 0.10. Es que aquí se muy feo. 17.56.4. Y su b se va a mantener. B sigue siendo 1 y el f de b pues sigue siendo positivo, que es 1.71828. Si ustedes hacen esta multiplicación les va a volver a dar negativo, ¿sí lo ven? Si hacen f de a por f de b les va a volver a dar negativo, ¿sí? Lo cual es su criterio de convergencia, es decir, mientras esto se cumpla, su nuevo intervalo, que va a ser de 0.5 a 1, contendrá a la raíz, ¿sí? Esta primera iteración no pueden saber si están lejos o cerca de la raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitarían otra iteración para calcular qué tan lejos están de la verdadera raíz y qué tanto se van a acercar a esta tolerancia, ¿sí? Desde que nos están dando esta tolerancia, sabemos que esto es un error absoluto. ¿Por qué? Porque aquí no tiene un porcentaje, ¿sí lo ven? Entonces, aquí debemos de calcular el error absoluto en cada iteración para saber hasta dónde nos vamos a detener, ¿sí? Entonces vamos a hacer una segunda iteración. Vamos a borrar todo lo que no nos sirve. Y ¿dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Desde aquí. Desde aquí. ¿Vale? Entonces van a hacer una segunda iteración.
cuando i es igual a 1. ¿Sí? Si igual a 1, pues van a tener x1 que es igual a más b sobre 2. ¿De qué intervalo? Pues del intervalo de 0.5 a 1. ¿Sí? Aquí tienen sus datos. Entonces, 0.5 más 1 sobre 2 es igual a 1.5 entre 2, que esto es 0.75. ¿Sí? Se parece a 1, vamos a escribirlo bien. 0.75. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sustituir en la función f de x1 y es igual a x1 por e a la x1 menos 1. Y esto es igual a 0.75 por e a la 0.75 menos 1. Y esto les va a dar 0.58775. ¿Sí? Ahora otra vez analicen su f de x1. Aquí vamos a borrar porque pues ya cambia esto. Entonces, ¡ay! Muy bien. Entonces, vamos a decir f de x1, lo vamos a comparar con 0. ¿Cómo es con respecto de 0? Pues es mayor que 0, porque es positivo, ¿sí lo ven? Por lo tanto, según la definición, nos dice que entonces x1 va a ser igual a b, ¿sí? Según la convención que teníamos. Si esto ocurre, pues entonces f de x1 pues es igual a f de b, ¿sí? Entonces el nuevo intervalo pues les va a quedar de 0.5 a 0.75, ¿sí? Donde a es igual a 0.5, b es igual a 0.75 y f de a pues es la que ya teníamos, que era, híjole, ya lo borré. 0.5 era menos 0.17564 y f de b pues va a ser el que acabamos de obtener, que es 0.58775. Si se fijan, si vuelven a hacer otra vez su multiplicación f de a por f de b, sigue siendo menor que 0, porque este es negativo y este es positivo, entonces siempre les va a dar negativo. Por lo tanto, aquí sigue estando la raíz. Lo que deben de revisar ahora, voy a borrar aquí, ¿sí? Es, pues, qué tan lejos estamos de cumplir con nuestra tolerancia, ¿no? Porque esto lo podemos estar haciendo durante 3 horas, 5, lo que sea, pero debemos de medir hasta dónde debemos de seguir. ¿Cómo lo medimos? Quedamos que era con el error absoluto. ¿Cómo se mide el error absoluto? Pues la iteración en la que están menos la iteración anterior, ya la habíamos visto las veces pasadas. La iteración en la que están pues es x1, ¿no? Aquí estamos en x1 y la anterior pues fue x0, ¿sí? Esto es igual a x1 les dio 0.75 y x0 nos dio 0.5. Esto es igual a 0.25. Por lo tanto, si lo comparamos con esto es mayor a 0.007, ¿sí? Si lo comparamos con nuestra tolerancia, todavía es mucho mayor, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues hacer otra iteración igual para ver si en la siguiente ya cumple con esta tolerancia. Cuando cumpla, se va a decir que la última iteración a donde lleguen va a ser la raíz, ¿sí? Ahorita no lo cumple, vamos en una tercera iteración a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a borrar aquí. Yo creo que eso también ya lo borro, no nos sirve para que nos dé más espacio. Y esto también. Solamente voy a dejar esto de aquí porque son datos de la siguiente iteración. Ok. Entonces es la tercera
iteración, cuando i es igual a 2, por lo tanto van a tener x2 es igual a más b sobre 2. A quedamos que es 0.5, bueno, el intervalo aquí lo vamos a poner de 0.5 a 0.75. Es 0.5 más 0.75 sobre 2. Esto les va a dar 1.25 sobre 2. Y esto les va a dar 0.625. ¿Sí? Evalúan f de x2 y les va a quedar 0.625 por e a la 0.625 menos 1. Vamos a ver cuánto nos da. Este valor les va a dar 0.16765. ¿Sí? Lo comparan con respecto de 0 y este valor pues es mayor que 0. Por lo tanto, x2 pues va a ser igual a b. Y por lo tanto, pues f de x2 va a ser igual a f de b. ¿Sí? El nuevo intervalo pues nos va a quedar de 0.5 a 0.625, donde pues a es igual a 0.5, b es igual a 0.625, f de a es igual a menos 0.17564 y f de b es igual a 0.58775. Ay, no, perdón, esto está mal. Es lo que acabamos de evaluar, que es 0.16765. Fíjense que, por ejemplo, aquí, otro tip, ¿no? Se podría decir otra forma de fijarse si van bien, es este valor, fíjense, con el anterior, f de b, es menor que los anteriores, ¿sí? ¿Por qué es menor que los anteriores las f's de a? Porque cada vez se va acercando más al eje de las x, si se fijan, su aproximación. ¿Por qué se está acercando? Pues porque se están acercando a la raíz, ¿sí lo ven? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Si aquí está su raíz, empezaron aquí y hasta acá estaba f de b, ¿no? Luego el siguiente valor está aquí, entonces f de b, ¿qué le pasó? Ya no mide lo mismo, ya mide menos, ¿sí lo ven? Y si se están acercando a la raíz, este valor de f de b nuevo es más pequeño que el anterior, ¿sí? Entonces así se van fijando que se están acercando a la raíz, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. ¿Dónde se fijan? Pues cuando evalúan f de x2, f de x1, que se están acercando a la raíz, ¿sale? Es un tip por si les tocan en el examen, ¿vale? Entonces, ya que tienen estos valores, pues ahora podemos calcular. Bueno, ya sabemos que si hacemos f de a por f de b, de nuevo, es menor que 0. ¿Por qué me fijo esto en cada iteración? Pues porque así me fijo que no me he salido del intervalo, que todavía estoy aquí con una raíz en el intervalo, ¿sí? Por eso lo repito y lo repito y lo repito. Después, el error absoluto, pues va a ser igual a la que están menos la anterior, en la que están es x2 menos x1, que es el anterior. Y esto es 0.625 menos el anterior x1, que fue 0.75. ¿Sí? Bueno, aquí no debí haber borrado x1, pero aquí está, ¿no? x1 es b, que es 0.75. Entonces esto les va a dar 0.625 menos 0.75 les da 0.125. El anterior nos dio, creo que era 0.25 y ahora nos dio 0.125. Todavía esto es mayor que 0.007, por lo tanto hay que hacer, o sea, no cumple, ¿no? Esto no cumple, ¿no? No cumple y por lo tanto tenemos que hacer otra iteración. Ya vamos en la tercera iteración, ¿sí lo vieron? Es por esto que se les comenta que estos métodos son para que los programen. Porque estar haciendo esto una y otra vez y otra y otra y otra y otra es tedioso. Eso es a lo que me refería con tedioso, ¿sí? Y sobre todo imagínense que
ya van en la cuarta, sexta o octava, décima iteración y se equivocaron en la segunda, ¿no? Ahí fue cuando, ups, ya trabajamos en balde, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que esto se tiene que programar, para eso se programa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente iteración, que sería la cuarta iteración. Aquí están los valores. Pues yo creo que aquí, ¿no? Vamos a borrar aquí. Esto lo voy a borrar. No cumple, ya sabemos que no cumple. Y pues el error también, porque... No, voy a dejarlo para que se vea qué pasó aquí. Vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? Que el error absoluto... ¡Ay! Ya borré. Que el error absoluto es igual a 0.125 para poder borrar. Vamos a poner aquí otra... Vamos a cambiar de color para que se note que es otra iteración. Y ahora... otra vez en la goma. Ok. Entonces... de nuevo, ¿no? Ahora sería la cuarta iteración. Cuando i es igual a 3. ¿De qué intervalo? Pues del nuevo intervalo de 0.5 a 0.625. ¿Sí? La siguiente iteración pues va a ser x3, que es igual a más b sobre 2. Esto es igual a 0.5 más 0.625 sobre 2. Y esto les va a dar 0.5625. ¿Vale? Si lo evalúan en f de x3, pues les va a dar menos 0.0, aquí el punto 0.1278. Este valor pues es menor que 0, por lo tanto x3 pues va a ser igual a y f de x3 va a ser igual a f de a, ¿sí? Entonces los nuevos valores van a ser a igual a 0.5625, b igual a 0.625, f de a es igual a menos 0.01278 y f de b es igual a 0.16765. De nuevo vemos que menos por más nos va a dar menos, entonces ya sabemos que f de a por f de b es negativo, entonces sí está la raíz aquí en medio. Y ahora podemos calcular el error absoluto de x3 menos x2, que es igual al valor absoluto de 0.5625 menos x2, que nos dio 0.625. Y esto nos va a dar 0.0625. Si comparamos los errores, cada vez que nosotros avanzamos, se van haciendo más pequeños. ¿Sí los ven? Esto quiere decir que vamos bien, es decir, que el método está convergiendo, ¿sí? De nuevo, este valor sigue siendo mayor a 0.007, ¿sí? Pero sabemos que pues todavía no llegamos, ¿no? Nos faltan todavía otros 2 ceros, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar esto. Ya estamos en la cuarta, pues esta ya sería la quinta iteración. Vamos a ver, vamos a cambiar de nuevo de color, ahora un azul claro para que se vea. ¿Vale? Sería la quinta iteración. Cuando i es igual a... le dimos en la cuarta, ¿va? Sí, cuando igual a cuarta.
Y el intervalo, pues quedamos que es de 0.5625 a 0.625. De nuevo, x4 pues va a ser igual a más b sobre 2, que es igual a 0.5625 más 0.625 entre 2. Esto les va a dar 0.59375. Evaluamos f de x4 y les va a dar 0.07514. De nuevo, si lo comparan con el anterior, pues ya sí es menor, ¿sí lo ven? ¿Sí? Aunque sea positivo o negativo, nos importa lo que es la magnitud, no el signo, ¿sí? Este ahora pues es positivo, entonces pues esta x4 va a sustituir a b, y f por lo tanto de x4 pues va a ser igual a f de b, y entonces nos va a quedar que a es 0.5625, o sea, a es igual a 0.5625, b es igual a 0.59375, f de a es igual a menos 0.01278, y f de b pues es la nueva, que es 0.07514. Si vuelven a revisar eso de que de f de a por f de b, pues les vuelve a dar negativo por este signo, y verificando el error va a ser igual a x4 menos x3, y esto les va a dar 0.59375 menos x3, que es 0.5625. Entonces el error absoluto les va a dar 0.03125, y sigue siendo mayor a 0.007. Pero pues ya es menor al anterior, pues casi, bueno, de hecho es la mitad, ¿no? Pero bueno, si se fijan, pues, no cumple, ¿no? No cumple, sigue sin cumplir. Y ya vamos en la quinta iteración. Otra vez, estos métodos no son para hacerlos a mano, ¿vale? Son para que los programen. ¿Esto es tedioso? Sí, es tedioso. ¿Sí? Muy bien. Sería la sexta iteración. Cuando i es igual a 5 del intervalo de 0.5625 a 0.59375. Sería x5, pues va a ser igual a 0.5625 más 0.59375 sobre 2. Y esto les va a dar 0.57812. Ajá, así es. Evalúan f de x5 y les va a dar 0.30605. Sigue siendo positivo, por lo tanto x5 va a ser igual a b, y f de x5 pues va a ser igual a f de b. Y otra vez, ¿no? A sigue siendo 0.5625 y b es igual a 0.57812. F de a es igual a menos 0.01278, y f de b es igual a 0.30605. Perdón, aquí hubo un error. Por eso, si se fijaron, ahorita
me quedé como un poco pasmado porque aquí va un 0, ¿vale? Se me fue aquí un 0, disculpen. Entonces aquí sería, pues hasta aquí, nada más, ¿no? Uf, vamos a borrar menos porque si está muy grande. Entonces vamos a borrar aquí hasta aquí. Aquí están los 5 decimales, ¿no? ¿Por qué me di cuenta y me saltó? Pues porque el anterior era más grande, ¿sí? Entonces esto tiene que ser menor, ¿vale? Por eso dije, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, ya que tienen esto, pues pueden medir el error con x, no, perdón, aquí es x5 menos x4, que es igual a 0.57812 menos 0.59375, el valor absoluto. Y aquí el error absoluto les va a dar 0.01563. De nuevo, esto es mayor a 0.007. Ya vamos en la sexta iteración. Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poco aquí las iteraciones. Vamos a poner solamente los resultados para ahorrar tiempo. Vamos a borrar aquí. La idea es que ustedes vayan viendo los valores, pero pues ya creo que ya vamos en la sexta iteración. Yo creo que ya vieron bastantes. Entonces vamos a apuntar los valores siguientes. Muy bien, ahorrándonos esta séptima iteración, ya la escribí y borré la anterior. Nos da .57031 la aproximación. Si lo evaluamos nos da .00877 mayor que 0. Por lo tanto x6 va a sustituir a b y f de b va a ser igual a f de x6. El nuevo intervalo va a ser este y el error absoluto les da de .00781. Esto sigue siendo mayor que .007, por lo tanto hay que hacer otra iteración. La octava iteración, vamos a poner aquí una línea divisoria. Cuando i es igual a 7, pues van a tener x7 que va a ser a la suma de esto, que es .56025 más .57031 sobre 2. Y esto les va a dar 0.5664 hasta ahí. Y luego f de x7 les va a dar menos 0.002. Sí, 2. Y esto es menor que 0, por lo tanto de x7 sustituiría a a. Y f de x7 pues va a ser igual a f de a, ¿no? Ahora podemos calcular el error, que ya sabemos que pues ya nos va a dar, ¿no? Ya, si aquí nos dio .7, aquí a fuerza nos tiene que dar. Que es x7 menos x6, que es igual a 0.5664 menos 0.57, perdón, 57031. Y el error absoluto va a ser igual a 0.00391. Y esto ya es menor a .007. Por lo tanto, la raíz que cumple esta tolerancia, cumple, ¿no? Pues cumple. Palomita. La raíz será, pues la última que obtuvimos, x7. x7 que es igual a 0.5664. Esa es la solución del problema. ¿Cómo nos cercioramos de esto? Pues vamos a graficarlo. Vamos a ver cómo queda la función. Entonces vamos a ver, la función es x por e a la x menos 1. Dice x por la exponencial de x menos 1. Esa es la función. Vamos a cambiar el color.
que se vea. Es de la función que queremos ver. Entonces, si nosotros hubiéramos ido hacia los negativos en la tabulación, pues nunca hubiéramos encontrado la raíz, porque pues se va al infinito, ¿no? Y aquí para arriba, entonces si estábamos en lo correcto, solamente había una raíz, ¿sí? Y el valor de la raíz es de 0.567143, esta es la exacta, ¿no? Entonces, en nuestro pizarrón, a nosotros nos dio 0.5664. Entonces latinamos a dos decimales, ¿sí lo ven? ¿Por qué solamente latinamos a dos decimales? Pues porque nuestra tolerancia es de 0.007. Si nosotros disminuyéramos esta tolerancia a 0.00000001, nos acercaríamos mucho más a este valor que nos está dando la página, ¿sí? El algoritmo que utiliza esta página, pienso yo que solamente es que va evaluando puntos por puntos, y solamente cuando le das clic, pues evalúa el punto que te da 0, ¿no? Entonces, este valor sería el real, ¿no? El aproximado, porque ese tampoco es real, le faltan decimales, ¿están de acuerdo? Entonces, este valor que obtuvimos tiene error. ¿Por qué tiene error? Pues porque la tolerancia fue baja, ¿sí? Con tolerancia baja nos tardamos 8 iteraciones. Imagínense con la tolerancia que les dije, pues nos vamos a tardar muchas más iteraciones, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de bisección. Vamos a ver otro. ¿Sí? Y vamos a resolver, dice ejemplo. Dice sea f de x igual a un medio, ay, más salió muy feo, más el seno de x, obtener una raíz por el método de bisección con un error absoluto menor a 0.05, ¿sí? Entonces, ¿qué función debemos de resolver? Vamos a poner aquí, vamos a cambiar de color para que se vea mejor. Voy a poner aquí solución. Muy bien. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, pues la función que tenemos que resolver es f de x igual a un medio más el seno de x, ¿sí? Esto pues es sencillo, ¿no? ¿Cuántas raíces va a tener? Pues va a tener, pareciera infinitas por la senoidal, ¿no? Porque va a ir cortando en pi, así se va a ir. Y aquí el 1/2, ¿qué le hará el 1/2 a este seno? Pues lo sube a 0.5, ¿no? Pareciera ser. Por lo tanto, ya no va a estar tan exacta las raíces, ¿sí? Pero en un principio, pues son todas las raíces del seno, ¿no? Entonces, ya que ustedes más o menos dicen, bueno, pues el paso 1 dijimos que era, vamos a ponerlo aquí, paso 1 es pues analizar. Al analizar decimos que tiene pues un número infinito de raíces reales, ¿no? ¿Sí? Dependiendo donde los pongamos. El segundo paso era, ya que tenemos era pues hacer una aproximación, ¿no? ¿Dónde estarán las raíces? Pues lo mejor sería, yo creo, empezar desde 0, ¿no? Desde 0. Para esto, ¿cómo podríamos ver cuáles son las raíces? Pues una de dos, podríamos graficarla o podríamos tabularla. El paso más rápido sería graficarla, ¿no? Aquí en la página de la graficadora. Pues ahí tenemos aquí al seno. ¿Qué le va a hacer al seno? Pues lo va a subir, ¿sí lo ven? ¿Sí? Entonces hay unas negativas y una positiva. Vamos a hacer esta raíz positiva, ¿sí? Vamos a obtener cuánto vale por el método de bisección. Por lo tanto, pues vamos a tabular desde 0 hasta 4, ¿no?
¿Qué estamos buscando en esa tabulación? Pues estamos buscando el cambio de signo que necesitamos, ¿no? Van a tener una X y aquí van a tener a su f de X, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a utilizar fracciones de pi por el senoidal, pero vamos a utilizar valores normales, siempre y cuando recordando que su calculadora debe estar en radianes, ¿sí? Vamos a ponerlo hasta 4, quedamos. En 0, el seno de 0 les va a dar 0 y les va a dar 0.5, ¿sí? Luego, en 1, ¿cuánto les da en 1? El seno de 1, vamos a ponerlo. Sí, después de tabularlo gráficamente, aquí en Excel vamos a poner esto que es 0.5, lo siguiente es 1.34147. El siguiente 1.4093 y el siguiente es 0.64112 y el siguiente es menos 0.2568, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy evaluando, ¿no? O sea, es el f de 1, pues va a ser igual a 1/2 más el seno de 1, ¿sí? De un radián, ¿no? Y eso nos dio 1.34147. Y así me fui con todas, ¿no? Hasta 4. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando este cambio de signo. Aquí, si se fijan, es positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, esta f de A, este f de 3, ¿no? Nos da positivo y luego el f de 4 nos da negativo, ¿sí? Muy bien, entonces a la hora de verificar esto, si ustedes multiplican, pongo el color, si ustedes multiplican f de A por f de B, pues seguirá siendo negativo, ¿sí lo ven? Pero, ojo aquí, la función aquí como la vimos, creo que iba por aquí, la senoidal, era una senoidal, ¿no? Entonces estaba como por aquí, bajaba por aquí, volvió a subir. Nosotros lo que hicimos es, aquí estaba 3 y por aquí está 4. ¿Sí lo ven? Perdón, 3, aquí estaba 4. La raíz está aquí en medio, ¿no? Pero, si se fijan ahora, en este intervalo que nosotros tomamos, la función es decreciente, es decir, va de más a menos, es decir, f de A es positivo y f de B es negativo, ¿sí lo ven? Este f de B va a ser negativo, ¿ok? Recuerden que nuestra convención era que este A era negativo y este B era positivo, ¿sí? Entonces, cuando la convención es así, es decir, cuando la función es creciente, ¿sí? Podemos seguir haciendo asumir, ¿no? Que cuando f de xy es menor que 0, va a sustituir xy va a ser igual a A. Y cuando f de xy es positivo, pues entonces xy va a ser igual a B, ¿sí? Cuando es creciente, ¿sí? Pero cuando es decreciente, va a cambiar todo, ¿sí lo ven? ¿Por qué? Porque ahora f de A es positivo y f de B es negativo. Entonces, para conservar esta convención, pues ahora cuando f de xy, si la función es decreciente, cuando xy sea menor que 0, entonces xy va a sustituir a B, ¿sí? ¿Por qué? Porque si xy va a ser negativo, tienen que mantener este valor positivo, ¿sí lo ven? Entonces, este valor de xy negativo, es decir, esta que les va a dar para acá abajo, ¿no? Si es negativo, pues va a sustituir a B, porque B es este intervalo, ¿sí lo ven? Y este sería A. Y entonces f de xy, cuando es mayor que 0, pues va a sustituir entonces a A. Ese es el caso de
creciente o decreciente, ¿sí? Eso sería en una cuestión lógica donde ustedes están, ¿cómo se puede decir? Haciendo el procedimiento, ¿sí? Pero recuerden que la idea de esto es que lo programen, ¿sí? Cuando ustedes programen, pues no puede, bueno, sí pueden hacer dos casos, ¿no? Pueden hacer el caso cuando FDA es negativo y cuando FDA es positivo y así, ¿no? Pero es más trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para subsanar este problema? ¿No? Lo pueden hacer así, ¿eh? O sea, así lo pueden desarrollar y no hay ningún problema, ¿sí? Pero para que no estén decidiendo si es creciente o decreciente, lo único que pueden revisar es, ¿sabes qué? Si es creciente, se queda esta convención, ¿sí? Y si es decreciente en mi intervalo, para evitarme esta otra convención, lo que puedo hacer es intercambiar los intervalos, es decir, en lugar de ir de 3 a 4, ir de 4 a 3 para que f de A sea negativo y para que f de B sea positivo, ¿sí? Es una convención para evitarme esta parte de la parte decreciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo quieran programar, ¿sí? Es más problemático hacer este intercambio de casos, ¿sí? O sea, es como verificar si es creciente, haz esto, y si es decreciente, haz esto, ¿no? Entonces, en el otro caso, pues lo pueden hacer directo, miden si es creciente o decreciente y simplemente intercambian los intervalos y siguen con este formato. ¿Sí lo ven? El formato creciente que tenemos. Entonces, si nuestro intervalo normal fuera 3,4, pues sabemos que f de A es positivo y f de B es negativo. ¿Sí lo ven? Quedaría esto. Pero si intercambiamos los intervalos, pues nos va a quedar 4,3. Por lo tanto, pues f de A va a ser negativo y f de B va a ser positivo. Y utilizamos esta convención. Y simplemente tuvimos que intercambiar los intervalos. ¿Sí? ¿Cuándo va a suceder esto? Pues cuando la función en este intervalo que ustedes tomen sea decreciente. ¿Sí? Entonces vamos a dejar este intervalo así como está y vamos a obtener la solución. Ups, ya borré lo que vale. Vamos a ponerlo por aquí para que no se nos pierda. Aquí arriba. Vamos a poner que A, ¿no? El intervalo es 4,3 y aquí A pues va a ser igual a 4 y B va a ser igual a 3, por lo tanto f de A es igual a menos 0.2568 y f de B es igual a 0.64112. ¿Sí? Ahora sí, ya con toda confianza podemos borrar todo esto. Ay, esto no es. Y de nuevo, ¿no? Sería su primera iteración. Cuando i vale 0 del intervalo 4,3. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar? Pues que x0 es igual a más b sobre 2, que es igual a 4 más 3 entre 2, que es 7 entre 2, que les da 3,5. ¿Sí? Evalúan f de x0 y les va a dar un medio de más el seno de 3,5. Ojo, de nuevo que sus calculadores deben estar en radianes. El valor que les da es de 0.14922. ¿Sí? Esto es mayor que 0, por lo tanto, x0 va a sustituir a b, ¿no? Acuérdense, la convención se mantiene, ¿sí? Entonces, pues b va a ser igual a 3,5. Entonces, el nuevo intervalo pues va a ser 4,3,5. No podemos calcular el error porque no tenemos con quién comparar x0, por lo tanto tenemos que hacer una segunda iteración.
¿vale? Vamos a hacer una segunda iteración. Cuando i es igual a 1 del intervalo 4 a 3.5, ¿sí? ¿Cómo sé que me mantengo en el intervalo? Pues porque este es positivo y el anterior f de b es negativo, por lo tanto aquí sigue permaneciendo que f de a por f de b es menor que 0 y ahí está la raíz, ¿sí? Del otro caso, si hubieran seguido el otro caso y hubieran mantenido esta convención, pues se hubieran salido de la raíz. Pero ahorita vamos bien, ¿vale? Entonces aquí la segunda iteración es x1 es igual a más b sobre 2, que es igual a 4 más 3.5 entre 2, que es 7.5 entre 2, que es 3.75. Y pues evaluamos f de x1, que es igual a un medio del más el seno de 3.75. Y esto les va a menos 0.07156. Esto es menor que 0, por lo tanto x1 va a ser igual a a. Y el nuevo intervalo pues va a ser de 3.75 a 3.5, ¿sí? Por el valor que es negativo. Ahora sí, antes de proseguir, podemos calcular el error absoluto, que es igual a x1 menos x0, que es igual a 3.75 menos 3.5, y esto les va a dar 0.25. Esto es mayor a 0.05, por lo tanto no cumple y debemos de hacer otra iteración, ¿sí? Para verificar que vamos bien, pues debemos de ver de nuevo que f de a por f de b sea menor que 0. Y pues sí, ¿no? Este es f de a, este valor es f de a, que es negativo, y f de b lo tenemos aquí, que es positivo. Entonces, negativo por positivo nos da negativo, por lo tanto sigue cumpliendo, ¿sí? La tercera iteración, cuando i es igual a 2 del intervalo 3.75,3.5, pues nos va a dar x2, que es igual a 3.75 más 3.5 sobre 2, y esto nos va a dar 67.25 sobre 2, que es 3.625. Evaluamos f de x2 y nos va a salir un medio más el seno de 3.625, que va a dar 0.35201. Y esto es mayor que 0, por lo tanto x2 pues va a sustituir a b, y f de x2 pues va a ser igual a f de b. El anterior nos dio negativo, ¿no? Entonces se sigue manteniendo que f de a por f de b es menor que 0. Y calculamos, bueno, el nuevo intervalo va a quedar 3.75, 3.625. De nuevo aquí, una disculpa, aquí es .03520. Vamos a borrarlo para que esté bien. Aquí no hay, ay, siempre está muy grande la goma. Vamos a borrarlo. Y aquí es 0.0
que tal vez me volvió a dar como que algo ahí. 0.0352. Toma sigue siendo mayor que 0 y sustituye. Ahora, aquí en la cuestión, si se fijan, pareciera que se abrió el intervalo, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con el error. El error también nos puede decir muchas cosas. X2 menos X1 es igual a 3.625 menos 3.75. ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 0.125. Es menor que el anterior, por lo tanto, vamos bien. Y esto pues, sigue siendo mayor a 0.5. Por lo tanto, pues no cumple. Y debemos de hacer otra iteración. Y nos aseguramos que f de b, en este caso que es positivo, y el anterior f de a pues es negativo, ¿no? Aquí se sigue manteniendo que f de a, bueno, ya lo hemos hecho aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer, ¿qué es la cuarta iteración? Vamos a hacer más grande la goma. El borrador. Y regresamos al azul. Y hacemos aquí. Ok, entonces cuarta iteración. Si se fijan, el intervalo como que se agrandó, pareciera ser que se agrandó, ¿no? Pero pues todo va bien, ¿no? Este tipo de aproximaciones es un poco inestable, es a lo que nos referíamos con la inestabilidad, ¿vale? Pero son incrementos pequeños, ¿no? Vamos a ver. Este va a ser 3.75 más 3.625 sobre 2. Y esto les va a dar, nos da 3.6875. Y evaluándolo en x3 nos va a dar menos 0.01919.4. No, ya son muchos, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el 9. Ok, y esto es menor que 0, por lo tanto x3 pues va a ser igual a a, y f de x3 pues es igual a f de a. Verificamos de nuevo, ¿no? Ahora este f era f de b es positivo y f de a es negativo, entonces aquí sigue manteniendo que f de a por f de b es negativo, entonces ahí está la raíz, no se ha salido, y el nuevo intervalo pues va a ser 3.6875 a 3.625, ¿sí? Ya se corrigió, ¿ya vieron? Ya se corrigió el intervalo, ya está más pequeño. Ahora el error absoluto les va a dar x3 menos x2 es igual a 3.6875 menos 3.625. Esto les va a dar 0.0625. Sigue siendo mayor a 0.05, por lo tanto no cumple. Y tenemos que hacer otra iteración, que sería la quinta iteración, pero ya porque ya en la siguiente ya llegamos. Que sería la quinta iteración. ¿Vale? Entonces la quinta iteración, vamos a cambiar de color. Este verde. Quinta iteración. Cuando el intervalo es, bueno, aquí me faltó cuando i, ¿no? Cuando i es igual a 4 del intervalo de 3.6875. Ay, perdón, aquí me equivoqué, de 3. No, sí está bien, 75 a 3.625. Este es su intervalo. Por lo tanto, x4 pues es igual a 3.6875 más 3.625. Y todo esto sobre 2. Y esto les va a dar
3.65 62.5 y f de x4 pues les va a dar 0.00776. Es positivo, por lo tanto pues x4 va a sustituir a b y f de x4 va a ser igual a f de b. Y el nuevo intervalo pues sería de 3.6875 a 3.65625. Se sigue manteniendo, ¿no? Este ahora es positivo y el anterior era negativo, pues se sigue dando. Entonces sería el error absoluto, para ver si acabamos, que sería x4 menos x3, que es igual a 3.65625 menos el valor anterior, que es 3.6875. Y esto les va a dar 0.03125. Y esto ya es menor que 0.05. Por lo tanto, cumple. Entonces, la raíz es x4, que es igual a 3.65625. Vamos a verificarlo en la gráfica, que es 1/2 más el seno de x. Y la que estábamos obteniendo era esta, ¿no? Vamos a ver, entonces la raíz es 3.665191. 3.6, apenas la atinamos a una decimal, ¿sí lo ven? ¿Por qué solamente una decimal? Pues porque la tolerancia es muy baja, ¿no? Este ejercicio pues era para que vieran lo del cambio de intervalos, ¿sí? Esto lo hacemos precisamente para la programación, ¿sí? De este método. Este va a ser uno de los métodos que van a programar. Entonces, pues tendrían que hacer primero un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Pues vamos a ver qué es un algoritmo, ¿no? Porque si no, luego... ¿Vale? Dice conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Pues pasos, ¿no? Son pasos que tienen ustedes que seguir. Entonces, el primer paso, pues pienso, o sea, si lo quieren resumir, pues sería obtener el intervalo, ¿no? O que les dieran el intervalo, ¿no? Después del segundo paso, pues que les dieran, o sea, que les dieran el intervalo A y el intervalo B, o sea, que les dieran A y B, y que les dieran la tolerancia. Con esos tres valores y ustedes pueden resolver la función. Bueno, obviamente tienen que tener la función, ¿sí? Ya sea que la lean del teclado o ya sea que ustedes la metan en su código, ¿sí? Y después, ¿qué harían? Pues verificar, ¿no? Hacer el cálculo de x, y, es decir, a más b entre 2, y después evaluarlo en la función que tienen y verificar, ¿no? O sea, estos pasos son programables, es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces ustedes deben de ir haciendo su algoritmo para después hacer el diagrama de flujo y sobre el diagrama de flujo hacer el programa, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo sencillo, por ejemplo en Excel, para que vean cómo se resolvería esto rápido, ¿no? Vamos a abrir Excel. Entonces van a tener aquí su función, ¿no? Vamos a trabajar sobre esta para que vean cuál es la función que van a meter. Entonces, lo primero que van a solicitarle, ¿no? Lo que van a necesitar, pues va a ser su intervalo, ¿no? A y B, ¿sí? A este intervalo, ¿qué le van a hacer? Pues le van a... Voy a darle un poco de zoom para que vean qué pasa. ¿Qué van a hacerle a este intervalo? Pues van a obtener su aproximación XY, ¿no? Ponen minúsculas, XY. Ya que tiene esta XY, ¿qué le van a hacer a XY? Pues la van a evaluar en f de XY, ¿no? ¿Vale? Ya que tienen este valor, pues también van a necesitar lo que hicieron, que
pues verificar que f de a, ¿no?, por f de b sea menor que 0, ¿no? De hecho, esto podría ser uno aquí anterior, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y luego, pues el error absoluto, ¿no? En este caso es el error absoluto, pero también podría ser el error relativo, ¿no? Vamos a dejarlo así porque, pues, en este caso es el error relativo. Aquí van a poner su valor, ¿no? Que fue que 3 y 4, ¿no? 3 y 4, ¿no? Aquí pues ponen la operación que sería A más B. Esto lo ponen en paréntesis porque si no, solamente va a dividir a C3, ¿no? Entonces esto es entre 2. ¿Qué dice? ¿Qué le puse? ¿Qué decía? Ah, es que le puse por, ¿verdad? Y es entre 2. Ahí está. Entonces aquí tienen su aproximación, que fue lo que nos dio, ¿no? 3.5. Y luego aquí van a obtener la función valuada en x1. La función es un medio más el seno de x1, ¿no? Aquí tendrán que saber, por ejemplo, ya cuando vayan a programar algo así, en su lenguaje de programación, cómo obtienen los valores. Me refiero a las trigonométricas, ¿no? Porque aquí Excel trabaja con radianes y por lo regular casi todos los lenguajes de programación manejan radianes. Pero pues si de repente por ahí suele suceder que está en grados, pues les va a mover el resultado y va a estar mal. Entonces deben de revisar eso, ¿no? Sobre todo con las trigonométricas. Ya que tienen f de x y tienen que decidir, ¿no?, a quién va a sustituir en su intervalo la nueva iteración. ¿Sí lo ven? ¿Dónde van a decidir eso? Pues lo van a decidir en la siguiente iteración. Esto ponemos una marca de iteración, ¿no? Iteración. Esta es la iteración 0, ¿no? La siguiente sería la 1, la 2 y así se van a ir. Entonces en la siguiente iteración tienen que decidir a quién va a sustituir este valor, ¿sí? Este valor x y. Vamos a poner todo esto en negritas, ¿vale? ¿Cómo deciden? Bueno, pues una decisión es una... ¿Qué pasa si, no? ¿Qué pasa si pasa esto, haz esto? Y si pasa esto otro, pues haz esto otro, ¿no? En inglés es if, ¿no? Con los que van a programar es if. Y aquí, como está en español el Excel, pues es sí, ¿no? Entonces la función es sí. Entonces les dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor y si se evalúa como verdadero y como valor si se evalúa como falso, ¿sí? Entonces, y aquí les ponen, después del paréntesis, ¿cuál es la prueba lógica? Pues la prueba lógica es que f de x y sea, ¿no?, que esta celda, a ver, ¿qué va a pasar? Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón, ¿no? Aquí vamos a poner nuevo. No. ¿Qué va a pasar, no? Si en A, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que se cambie a A? Pues que f de x y sea menor que 0, ¿no? Y para que B se sustituya a B, pues tiene que suceder que f de x y sea mayor que 0, ¿no? Entonces, la prueba lógica, pues la tienen que hacer, ¿no?, con esta f de x y anterior, ¿sí? Entonces, para que esta se intercambie, para que A se intercambie, pues esta f de x y tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Esa es la prueba lógica. Ahora, ¿qué sucede si en la prueba lógica esta comparación es verdadera? Pues que entonces van a sustituir en esta celda B4 lo que valga la celda D3. ¿Sí lo ven? ¿Y qué pasa si es falso? Pues que entonces se mantiene el intervalo, por lo tanto se mantiene la celda anterior. ¿Sí lo ven? Entonces, si esto está bien, aquí cierran la función. Si lo hicimos bien, debería de mantenerse el 3 porque f de x es... bueno, aquí perdón, es menor que 0, disculpen. Aquí es menor que 0, ¿no? Para A, ¿no? F de x sí tiene que ser menor que 0 para que se intercambie. Entonces se tendría que mantener que este intervalo sea 3. Y así lo dejó, ¿sí lo ven? Para el otro intervalo, pues va a ser el caso contrario, ¿no? Que va a ser, ¿qué pasa si, ¿no?
La prueba lógica es otra vez esta celda y ahora sí tiene que ser mayor que 0. ¿Qué pasa si esto sucede? Pues sustituye aquí lo que vale la celda. ¿Y qué pasa si no sucede? Pues mantiene la celda anterior. Y así se mueve el intervalo. ¿Sí lo ven? Aquí pues de nuevo tienen que hacer la función. Simplemente si arrastran les va a dar la función. Y ya les da la siguiente. Si se fijan, yo aquí dejé los intervalos como estaban. ¿Vale? Y luego pues aquí la función solamente la arrastran. Y les va a dar la siguiente. ¿Sí? Si se fijan, lo que pasó aquí, ¿sí? Es que esta f de x y se incrementó, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir así como está. Aquí f de a por f de b, pues podrían hacer... vamos a quitarlo, ahorita no nos sirve de mucho. Bueno, sí nos sirve, porque es nuestra convergencia. Entonces, pues sí tendríamos que tener aquí otra celda o poner toda la función, ¿no? Es decir, toda esta función, copiarla, ¿no? Aquí. Y poner esta f de a, esta celda, pues es a, que es esta que está aquí, ¿no? ¿Veis por qué no? Ah, es que nos faltó aquí el igual. Es igual a. Y ahora esta celda es a, ¿no? Y esto es por, vamos a poner unos paréntesis para que no pase nada. Por, pues esta misma función. Pero ahora van a sustituir en lugar de b3, pues va a ser b, ¿no? Entonces aquí nos da negativo y pues se cumple, ¿no? El siguiente, pues ¿qué creen? Y entonces sí nos servía, ¿no? Sí nos servía nuestra convergencia. ¿Por qué? Porque aquí ya lo delató, ¿no? Aquí ¿qué pasó? Pues que 3 y 3.5 les va a dar positivo, por lo tanto no va a converger. ¿Sí lo ven? Si se siguen de esta moda no va a converger. Por eso les decía, con esta convención, que sucede esto. Si fuera antes, hubieran tenido que decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿cuánto vale 3 y cuánto vale 4? Ah, entonces pasa esto. Y si vale 3 y 4, entonces lo que nosotros hacemos es pues intercambiar los intervalos para mantener nuestra convención y entonces sí se mantiene la convergencia. ¿Sí lo ven? Ahora, para saber en dónde nos vamos a detener, vamos a instalar el error absoluto. La función absoluto es abs. ¿De quién? Pues de la iteración en la que están menos la iteración anterior. ¿Sí? Y este es su valor absoluto, ¿no? ¿Qué pueden ir haciendo ya que tienen así toda la iteración de una sola? Pues la siguiente arrastrarla, ¿no? La siguiente nos dio 3.75, el error disminuyó. La siguiente nos dio 0.625, el error disminuyó. El siguiente ya nos dio 0.031, que creo que ya lo borré, creo. ¿Ya lo borré? Sí, ya lo borré. El siguiente, llegamos en la quinta, creo, sexta, por ahí, ¿no? Ah, pues aquí ya llegó. No, aquí ya llegó en la cuarta. ¿Sí? Hasta aquí nosotros cumplíamos con nuestra tolerancia, ¿no? Pero la raíz que nos dio fue 3.65625, que estaba muy alejada de la que nos da el graficador. ¿Sí lo ven? Entonces, si ustedes lo siguen esta hoja, ¿no? La van haciendo más larga. Ya vamos en la iteración 10, ¿no? La raíz ya vamos en 3.665161 y aquí es 3.665191. Vamos a ver cuántas tenemos que hacer para llegar a ese valor. 5191. Haciendo 14 iteraciones por el método de bisección, llegamos al valor que nos da el graficador. ¿Sí lo ven? 3.66519561. Bueno, casi, ¿no? Más 5191 429. 51, pues por ahí vamos, ¿no? Ahí va poco a poco. Entonces, a esto nos referimos con que tienen que programar los métodos, ¿sí? Para pues que no estén haciendo esto a manita, ¿no? O sea, 1 más 2 más 3 y todo eso, que trabaje la máquina. A esto nos referíamos, ¿no? Con los métodos
de esta manera, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Bueno, si quieren ver estas hojas, hay una igualita en el disco virtual, bueno, en la carpeta de Google Drive. Muy bien, pues vamos a dejar la actividad. ¿De cuál va a ser la actividad? Van a abrir el disco virtual. Sí, aquí viene el libro de Chopra. Sí, métodos médicos para ingenieros de Steven C. Chopra. Sí, en la página, vamos a abrirla. En la página 150 creo que es. No es más. 139 por ahí, vamos a ver. Aquí está. ¿Vale? De tarea van a hacer este ejercicio. Es el 5.13, dice la velocidad v de un paracaidista que cae está dada por esta función, donde g es 99.8 para un paracaidista con coeficiente de arrastre tantos, calcule la masa m de modo que la velocidad sea v igual a esto y t igual a 9. Utiliza el método bueno, esto no lo pueden hacer de esta forma. Mejor vamos a hacer, creo que por aquí sí se los dejan con el de por el método no, híjole, pues que todavía no lo conocen y los de la bueno, aquí les dice que utilicen la falsa posición, pero pues todavía no conocen ese método. Entonces háganlo por bisección y aunque les diga que es falsa posición, ustedes háganlo por bisección, ¿sale? Utilicen la misma, S pues es su error relativo, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, aunque les diga falsa posición, ustedes háganlo por bisección. De hecho, se los voy a poner en la actividad y va a decir bisección, pero este es el que van a realizar, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto, los leo en los comentarios y no recuerden su pase de lista. Y pues nada más. Espero que ya estén todos en el grupo de WhatsApp. Ya su compañera tiene sus números. Muy bien, buenos días, que tengan un excelente día.